Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Un sitio acogedor, cálido y confortable, donde puedes quedar con amigos, probar nuestras ensaladas y diversas tapas. Una librería con guías de viaje nuevas para comprar y otras usadas disponibles para consulta y préstamo. La ciudad invisible es un punto de encuentro para viajeros y amigos donde compartir experiencias y consejos. Ha transcurrido tan solo un año desde que abrió sus puertas a todos los apasionados por los viajes y ya se ha convertido en un lugar emblemático y uno de los más concurridos de nuestra ciudad. Y se lo merece. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Un sitio acogedor, cálido y confortable, donde puedes quedar con amigos, probar nuestras ensaladas y diversas tapas. Una librería con guías de viaje nuevas para comprar y otras usadas disponibles para consulta y préstamo. La ciudad invisible es un punto de encuentro para viajeros y amigos donde compartir experiencias y consejos. Ha transcurrido tan solo un año desde que abrió sus puertas a todos los apasionados por los viajes y ya se ha convertido en un lugar emblemático y uno de los más concurridos de nuestra ciudad. Y se lo merece. Texto 2. ¿Cuánta gente trabaja en el banco? Solo en Madrid hay 6 asalariados, 260 voluntarios fijos y 15.000 circunstanciales. Vosotros recibís comida de empresas de alimentos, de agricultores y de particulares en las operaciones Kilo, es decir, las operaciones de recogida de alimentos en centros comerciales o supermercados. ¿Es así? Bueno, sí, estas son nuestras principales fuentes. Últimamente hay un ligero descenso en lo donado por las empresas, pero se compensa generosamente con la solidaridad de la gente que participa en las operaciones Kilo. ¿Los alimentos los entregáis solo a instituciones? Exacto, a más de 450 entidades benéficas. ¿Hay empresas que colaboran solo para mejorar su imagen? No sé cuáles son los motivos. Solidaridad, moda, marketing. No me preocupa mientras, de manera legal y transparente, recibamos alimentos. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. ¿Cuánta gente trabaja en el banco? Solo en Madrid hay 6 asalariados, 260 voluntarios fijos y 15.000 circunstanciales. Vosotros recibís comida de empresas de alimentos, de agricultores y de particulares en las operaciones Kilo, es decir, las operaciones de recogida de alimentos en centros comerciales o supermercados. ¿Es así? Bueno, sí, estas son nuestras principales fuentes. Últimamente hay un ligero descenso en lo donado por las empresas, pero se compensa generosamente con la solidaridad de la gente que participa en las operaciones Kilo. ¿Los alimentos los entregáis solo a instituciones? Exacto, a más de 450 entidades benéficas. ¿Hay empresas que colaboran solo para mejorar su imagen?
No sé cuáles son los motivos. Solidaridad, moda, marketing. No me preocupa mientras, de manera legal y transparente, recibamos alimentos. Texto 3. Hay quien dice que correr es una actividad natural para el hombre. Es posible, pero seguramente no lo es correr sobre cemento. Por eso se suele aconsejar llevar buenas zapatillas para amortiguar el impacto sobre la planta de nuestros sensibles pies al pisar. Sin embargo, pese a que el calzado deportivo es cada vez más avanzado, las lesiones no han disminuido, lo que hace que algunos investigadores sospechen que tal vez las zapatillas deportivas especializadas dañan los pies. En cambio, correr descalzo es sano. Lo han demostrado los científicos en su reciente estudio en el que explican que la planta del pie actúa como un muelle que absorbe el golpe al pisar y lo transforma en energía para impulsar la siguiente pisada. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Hay quien dice que correr es una actividad natural para el hombre. Es posible, pero seguramente no lo es correr sobre cemento. Por eso se suele aconsejar llevar buenas zapatillas para amortiguar el impacto sobre la planta de nuestros sensibles pies al pisar. Sin embargo, pese a que el calzado deportivo es cada vez más avanzado, las lesiones no han disminuido, lo que hace que algunos investigadores sospechen que tal vez las zapatillas deportivas especializadas dañan los pies. En cambio, correr descalzo es sano. Lo han demostrado los científicos en su reciente estudio en el que explican que la planta del pie actúa como un muelle que absorbe el golpe al pisar y lo transforma en energía para impulsar la siguiente pisada. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Carmen, protagonista de la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, vive en la España franquista de los años 60. Se dedica exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos. Tiene pocos estudios y está relegada a un segundo plano. En la novela, Carmen está sentada al lado del cadáver de Mario y recuerda su vida en común, dirigiéndose a su esposo como si estuviera vivo. Durante este monólogo, Carmen expresa su desdicha y el poco respeto que tenía por Mario, quien era un catedrático, periodista e intelectual. Criticando los valores políticos, sociales y religiosos de su marido, se muestra superficial, materialista y racista, pero a la vez frustrada por haber sido desatendida por su marido. Texto 2. Remedios, la Bella, es uno de los personajes de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El novelista la describe como la criatura más bella que se había visto en Macondo y cuya belleza física se debía a su belleza espiritual. La protagonista siempre se pasea desnuda por su casa, evocando el tiempo en que Adán y Eva, prototipos de la humanidad, andaban desnudos por el mundo, en el que no había lugar para la maldad, porque la bondad más absoluta lo ocupaba todo. Eso es Remedios, la Bella, la bondad absoluta, un ser puro, poco real, ajeno al infinito número de hombres que la rodean y que se mueren por ella.
Texto 3. Susana es el personaje secundario de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En esta historia se pone énfasis en la relación que nunca se pudo dar entre el protagonista, Pedro Páramo, y Susana. Con todo el poder que aquel tenía en la comunidad, pudo poseer a distintas mujeres, muchas a la fuerza. A pesar de eso, jamás obtuvo lo que más deseaba en la vida: el corazón de Susana, de la que siempre estuvo enamorado, pero sin reciprocidad. Susana es objeto de los sueños de Pedro Páramo y es quien lo detona todo en la historia. Gran parte de la personalidad del protagonista y de sus actos se debe a la insatisfacción que siente al ser siempre ignorado por Susana, que sigue fiel a su marido incluso cuando ya es viuda. Texto 4. Todos los que han leído Rayuela, de Julio Cortázar, saben cómo se llama el amor: la maga. La protagonista simboliza uno de los seres más amados de la historia de la literatura. La realidad de la maga representaba a una mujer rebelde que alumbró y oscureció el París de Cortázar, una mujer que llevó a la locura al personaje principal de la novela, Horacio Oliveira, y hasta el mismo escritor. Se supone que la maga fue el fruto de la fascinación de Cortázar por una mujer que viajó en el mismo barco que él a París. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Texto 1. Carmen, protagonista de la novela de Miguel Delibes, 5 horas con Mario, vive en la España franquista de los años 60. Se dedica exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos. Tiene pocos estudios y está relegada a un segundo plano. En la novela, Carmen está sentada al lado del cadáver de Mario y recuerda su vida en común, dirigiéndose a su esposo como si estuviera vivo. Durante este monólogo, Carmen expresa su desdicha y el poco respeto que tenía por Mario, quien era un catedrático, periodista e intelectual. Criticando los valores políticos, sociales y religiosos de su marido, se muestra superficial, materialista y racista, pero a la vez frustrada por haber sido desatendida por su marido. Texto 2. Remedios, la Bella, es uno de los personajes de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El novelista la describe como la criatura más bella que se había visto en Macondo y cuya belleza física se debía a su belleza espiritual. La protagonista siempre se pasea desnuda por su casa, evocando el tiempo en que Adán y Eva, prototipos de la humanidad, andaban desnudos por el mundo, en el que no había lugar para la maldad, porque la bondad más absoluta lo ocupaba todo. Eso es Remedios, la Bella, la bondad absoluta, un ser puro, poco real, ajeno al infinito número de hombres que la rodean y que se mueren por ella. Texto 3. Susana es el personaje secundario de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En esta historia se pone énfasis en la relación que nunca se pudo dar entre el protagonista, Pedro Páramo, y Susana. Con todo el poder que aquel tenía en la comunidad, pudo poseer a distintas mujeres, muchas a la fuerza. A pesar de eso, jamás obtuvo lo que más deseaba en la vida: el corazón de Susana, de la que siempre estuvo enamorado, pero sin reciprocidad. Susana es objeto de los sueños de Pedro Páramo y es quien lo detona todo en la historia. Gran parte de la personalidad del protagonista y de sus actos se debe a la insatisfacción que siente al ser siempre ignorado por Susana, que sigue fiel a su marido incluso cuando ya es viuda.
Texto 4. Todos los que han leído Rayuela, de Julio Cortázar, saben cómo se llama el amor: la maga. La protagonista simboliza uno de los seres más amados de la historia de la literatura. La realidad de la maga representaba a una mujer rebelde que alumbró y oscureció el París de Cortázar, una mujer que llevó a la locura al personaje principal de la novela, Horacio Oliveira, y hasta el mismo escritor. Se supone que la maga fue el fruto de la fascinación de Cortázar por una mujer que viajó en el mismo barco que él a París. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Hoy entrevistamos a Julio Castillo, biólogo marino y experto en tiburones. ¿Cómo definirías el estado actual de las poblaciones de tiburones en todo el mundo? Desde hace unos 15 años, la población de tiburones desciende de manera dramática. Este descenso es la consecuencia de la caza de tiburones por parte de los pescadores asiáticos. Tal y como avanza la caza, en un tiempo no muy lejano, algunas especies, sobre todo las que ya están en peligro de extinción, dejarán de existir. Los tiburones son más vulnerables de lo que parecen, y es importante que la gente se conciencie de los problemas que sufren para sumarse a la lucha por su supervivencia. ¿Es cierto que el incremento de la actividad turística relacionada con los tiburones blancos, como el buceo en jaulas, puede modificar su comportamiento? Sería normal pensar que cuando buceamos con ellos en una jaula alteramos su conducta, pero no es así. Resulta que entrar en su entorno no cambia sus hábitos ni su comportamiento habitual, ni por supuesto provoca un mayor número de ataques a humanos. Existen otros factores que pueden afectar al comportamiento de estos depredadores. Por ejemplo, el incremento de la navegación comercial o de recreo altera el ambiente natural y hace que los tiburones cambien su comportamiento. ¿Cuál es la situación más peligrosa que has vivido? Mi trabajo hace que día a día esté expuesto a un peligro real, pero la única vez que tuve un percance con un tiburón fue hace años, mientras tratábamos de colocarle un aparato para hacer un proyecto de seguimiento vía satélite. Depositamos al tiburón en una especie de cuna y me puse en un mal sitio. Entonces, el tiburón me dio un coletazo en la espalda. Sentí un fortísimo impacto y durante un minuto no pude moverme. Pensaba que me había roto la columna y que me quedaría paralítico. Pero afortunadamente todo terminó bien, solo fue un susto. La verdad es que el tiburón no mostró agresividad hacia nosotros. El problema fue estar en un lugar inadecuado, y eso fue lo que causó el accidente. Y para terminar, ¿por qué decidiste especializarte en el estudio de los tiburones? Toda mi infancia la pasé en Nueva Zelanda. Mis amigos y yo estábamos todo el tiempo expuestos a los tiburones, ya que practicábamos multitud de deportes acuáticos. No voy a mentir, sí, teníamos miedo de los tiburones,
pero al llegar a la universidad los investigué profundamente y aprendí que no son simples depredadores, sino que hay todo un mundo a su alrededor. Durante esos años tuve la oportunidad de presenciar diferentes experimentos y analizar una de las especies de tiburones más conocidas, el gran tiburón blanco. Fue algo único, algo que cambió mi vida. Desde entonces perdí el miedo a los tiburones y empecé a verlos de forma diferente. Ahora estamos promoviendo un programa de investigación y divulgación para que otras personas puedan aprender más sobre estos animales y cambien su percepción de ellos, igual que hice yo. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Hoy entrevistamos a Julio Castillo, biólogo marino y experto en tiburones. ¿Cómo definirías el estado actual de las poblaciones de tiburones en todo el mundo? Desde hace unos 15 años, la población de tiburones desciende de manera dramática. Este descenso es la consecuencia de la caza de tiburones por parte de los pescadores asiáticos. Tal y como avanza la caza, en un tiempo no muy lejano, algunas especies, sobre todo las que ya están en peligro de extinción, dejarán de existir. Los tiburones son más vulnerables de lo que parecen, y es importante que la gente se conciencie de los problemas que sufren para sumarse a la lucha por su supervivencia. ¿Es cierto que el incremento de la actividad turística relacionada con los tiburones blancos, como el buceo en jaulas, puede modificar su comportamiento? Sería normal pensar que cuando buceamos con ellos en una jaula alteramos su conducta, pero no es así. Resulta que entrar en su entorno no cambia sus hábitos ni su comportamiento habitual, ni por supuesto provoca un mayor número de ataques a humanos. Existen otros factores que pueden afectar al comportamiento de estos depredadores. Por ejemplo, el incremento de la navegación comercial o de recreo altera el ambiente natural y hace que los tiburones cambien su comportamiento. ¿Cuál es la situación más peligrosa que has vivido? Mi trabajo hace que día a día esté expuesto a un peligro real, pero la única vez que tuve un percance con un tiburón fue hace años, mientras tratábamos de colocarle un aparato para hacer un proyecto de seguimiento vía satélite. Depositamos al tiburón en una especie de cuna y me puse en un mal sitio. Entonces, el tiburón me dio un coletazo en la espalda. Sentí un fortísimo impacto y durante un minuto no pude moverme. Pensaba que me había roto la columna y que me quedaría paralítico. Pero afortunadamente todo terminó bien, solo fue un susto. La verdad es que el tiburón no mostró agresividad hacia nosotros. El problema fue estar en un lugar inadecuado, y eso fue lo que causó el accidente. Y para terminar, ¿por qué decidiste especializarte en el estudio de los tiburones? Toda mi infancia la pasé en Nueva Zelanda. Mis amigos y yo estábamos todo el tiempo expuestos a los tiburones, ya que practicábamos multitud de deportes acuáticos. No voy a mentir, sí, teníamos miedo de los tiburones, pero al llegar a la universidad los investigué profundamente y aprendí que no son simples depredadores, sino que hay todo un mundo a su alrededor. Durante esos años tuve la oportunidad de presenciar diferentes experimentos y analizar una de las especies de tiburones más conocidas, el gran tiburón blanco. Fue algo único, algo que cambió mi vida. Desde entonces perdí el miedo a los tiburones y empecé a verlos de forma diferente. Ahora estamos promoviendo un programa de investigación y divulgación para que otras personas puedan aprender más sobre estos animales y cambien su percepción de ellos, igual que hice yo.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.